¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero. Fernando Villegas, Cristian Bofill, muy buenas noches. Fernando Paulsen, muy buenas noches. Hola. Esta noche está con nosotros el candidato presidencial de Renovación Nacional, el exministro, el senador Andrés Alamán. Muy buenas noches, Andrés, por estar aquí. Buenas noches, Matías. Muy buenas noches. Los invito, Andrés, y a ustedes en su casa a ver la siguiente nota y volvemos aquí a la mesa. Les va a dar un vértigo a la alianza. A todos los candidatos les conviene tener debates y poder presentar su idea. La carrera presidencial partió con todo y en el oficialismo se rearman las estrategias. ¿Son las primarias el mejor escenario para Goldberg y Alamán? Primarias en el oficialismo son igual de necesarias que siempre. Alamán va a pensar que si se da los 8 meses que quedan hasta el 17 de noviembre, obviamente tiene mejor opción de alcanzar o superar a Goldberg que en una elección primaria. Ambos candidatos llevan 4 meses fuera del gabinete y varias polémicas a cuestas. Una carrera que encuentra a la candidata ya en Chile y como la mejor posicionada en las encuestas. A todos los candidatos les conviene tener debates y poder presentar su idea. Como nosotros vimos ayer, con sana envidia la llegada de la expresidenta de Chile, pero también con una esperanza. Muchas de las cosas que ella planteó en ese discurso de su sueño también existían cuando ella era presidenta y no lo solucionó. Elecciones que tienen un nuevo padrón, el que optó en forma mayoritaria por abstenerse en las pasadas municipales. ¿Son los partidos o los candidatos los encargados de reencantar a la gente? Lorenz Goldberg, nuestro candidato, es un candidato independiente con el apoyo de la UDI. No lo anda escondiendo. Tampoco lo hace Andrés Alamán. Tiene el resuelto apoyo de Renovación Nacional. ¿A qué le teme Michelle Bachelet? ¿A que la evaluación de la concertación es muy mala? Con candidatos tratando de diferenciarse, y es que llegó la hora de las ideas. Una de ellas, y que sacó chispa esta semana, fue el llamado bono antiaborto, una idea que lanzó el candidato de RN para ayudar monetariamente a las madres adolescentes. Yo creo que fue sacado contexto o andar en un día bajo. En realidad hay que evitar el embarazo juvenil. Quien decide ser madre o padre lo haga en forma consciente. Para eso se requiere un trabajo con los jóvenes en forma permanente. La prevención es lo primero. Una pésima conducta para un candidato presidencial, porque la lógica para ayudar a estas personas que ya han tenido un hijo es generar igualdad de oportunidades para que estas personas puedan seguir desarrollando su vida. Incluso en su propio partido tuvo detractores que criticaron el objetivo de la propuesta. Un tema pendiente que, como muchos tendrán que abordar todos los candidatos, es que la carrera presidencial ya está declarada y es sin retorno. Yo no comparto ese bono. En los sectores vulnerables, un bono como ese puede ser absolutamente un incentivo perverso. Fernando Paulsen tiene la palabra. Fernando. Hola. ¿Qué tal, Fernando? Andrés. Partamos por el bono. ¿Cómo sale la idea del bono? ¿Por qué, como decían algunas personas ahí, no se estimula lo que viene antes de tener una guagua, que es la posibilidad de evitar que se tenga si no se quiere? Y para eso, claro, habría que hacer el énfasis en cosas que por lo menos en una primaria donde tiene que ir a buscar los votos también de la centro derecha es complicado pedirles que, no sé, haya más campañas para uso preservativo o la píldora del día después o todo lo demás. Por el contrario. A ver, yo he hecho un planteamiento integral, más allá de que algunas personas lo miren parcialmente. En Chile tenemos un problema serio con el embarazo adolescente. Las cifras han bajado un poquitito, pero estamos hablando de 38.000 personas al año en un total de nacimientos de 250.000, con una enorme concentración en los 2 quintiles que tienen mayor pobreza. Por lo tanto, el embarazo adolescente no es, por así decirlo, cruzado, sino que está concentrado en las personas de mayor pobreza. Entonces, ¿yo qué digo? Digo, primero, fortalezcamos todos los programas de prevención y de educación sexual. Y cuando digo educación sexual, estoy pensando, por ejemplo, en una educación que claramente le enseña a las jóvenes métodos de protección, utilizaciones de condón, no una educación sexual que en definitiva no vaya al fondo. Si eso fracasa, entonces yo soy partidario de las fórmulas de emergencia. En este minuto hay también un pequeño debate sobre esta materia. Ya se ha legislado sobre la píldora del día después, sobre la base de que no es un fármaco abortivo, y hoy día hay una política pública que impulsa este gobierno de distribución. Muy bien. Y si fracasa la prevención
Y si fracasan los métodos de emergencia, ¿qué hacemos con una chiquilla que tiene 15 años, que está en una situación de extrema pobreza? Yo digo, ayudémosla. Ayudémosla a que pueda terminar su colegio, a que pueda tener un oficio y démosle una ayuda económica que le haga más llevadera su difícil situación. Entonces yo francamente no entiendo la objeción. Hace una semana se discutió un bono que incluso llegaba a la clase media y al margen del criterio inicial finalmente se aprobó por unanimidad en el Senado. Yo estuve en Puerto Montt, hablé en una casa de acogida precisamente de las niñas campesinas. Había una chiquilla preciosa de 15 años. Hablé con ella y le dije, ¿cómo te la vas a arreglar con tu guagua? Se me dijo, no sé, dependo de mi suegro, porque a mi apololo no lo estoy viendo. Entonces yo lo que digo es algo tan simple como lo siguiente. ¿Cómo no va a ser razonable? Entre paréntesis, Fernando, hay un programa que se llama AMA, Apoyo a la Madre Adolescente, que incluye intervenciones, que incluye ayuda psicológica. Pero ¿cómo no va a ser razonable que la podamos ayudar sin complejos económicamente a una persona que está en una situación de extrema pobreza? Ustedes se imaginan un hogar típico de extrema pobreza, del primer quintil, en una edad promedio, en un hogar promedio de 4 personas, no alcanza los 200.000 pesos. Y ahí llega de pronto un nuevo miembro en la familia. ¿Cómo no va a ser razonable que la ayudemos? ¿Cuál es la objeción? Entonces cuando alguien dice que es perverso, yo creo que lo que está pensando es que esto podría fomentar en definitiva el embarazo adolescente. Yo quiero decir lo siguiente, los que piensan así no conocen el tema y tienen una muy mala opinión de la dignidad de las jóvenes, porque yo no creo que nadie se vaya a embarazar porque en definitiva se le vaya a dar una ayuda. Para conseguir más de lucas mensuales. Fernando, más aún, hay un porcentaje importante de jóvenes que se embarazan en forma deseada. La mayoría son deseados. No, hay un porcentaje, en estos hay como ciertas cifras que no se saben exactamente, pero hay un porcentaje alto de jóvenes que se embarazan precisamente porque lo quieren. Y el dato que lo confirma es que las jóvenes adolescentes menores de 19 años, un porcentaje muy alto, tiene un segundo niño antes de 2 años. Entonces yo no distingo entre las que se embarazan porque lo quieren y aquellas que lo hacen por falta de protección o por descuido o por situaciones, bueno, estamos ya en un plano distinto cuando hablamos de situaciones de violencia, ¿no? O de violaciones. Ese ya Andrés, es harina de otro tiene que costal. reconocer que pocas veces una propuesta de un candidato ha recibido una crítica tan fuerte del propio sector, digamos. Estoy hablando del ministro de Salud, Jaime Mañalich. Jaime Mañalich no ha hecho ninguna crítica. Lo dijo hoy día en la tercera y si usted lee bien la entrevista, dice que es... Cristian, la leí al detalle. Bueno. Jaime Mañalich, lo que él señala es que los tratamientos tienen que ser integrales. Yo hablé con él por teléfono. Él dice que este no tema. ve qué efectividad puede tener un bono para solucionar ese problema. Tendríamos que pescar la tercera aquí, yo la leo todos los domingos. La podemos pescar y ponerla, pero yo hablé con él. Quiere ir a otro punto. Yo hablé con él. Yo creo que las palabras son claras y están ahí, pero quiero ir a otro punto. A usted le quedan 90 días para mostrar que es más competitivo que Lawrence Goldman para ganar la primaria. Y le quedan 8 meses para la elección presidencial, donde se va a enfrentar probablemente, si gana o el que gane, a Michelle Bachelet. Y da la impresión, yo creo que la lógica política que hay detrás de lo que de su propuesta, da la impresión que usted está enfocado sobre todo en el tema de Goldman. El aborto es un tema que en su sector es muy importante y es un tema en el cual inicialmente Lawrence Goldman, aquí incluso en este programa, se mostró un poco más abierto de lo que su sector puede tolerar. Por lo tanto, el enfoque político de lo que usted hace al poner el aborto en el centro de la mesa, a mí me da la impresión que está mucho más enfocado a las primarias que a poner una propuesta de política pública más viable o a enfrentar a sus adversarios de la oposición. Cristian, buena pregunta y qué bueno poder aclararlo. Ustedes me invitaron acá en noviembre, a la semana siguiente que salí del gabinete, y yo dije que yo iba a hacer una campaña de convicciones, con las ideas por delante, sin ningún complejo, que iba claramente a respaldar la obra de este gobierno. Yo tengo mi mirada 100% en Michelle Bachelet. Podemos hablar, si ustedes quieren, de encuestas. La información que yo manejo
y que creo que más gente maneja también, es que en este minuto la primaria está completamente empatada. Incluso uno podría decir que desde el punto de vista de quién es más competitivo frente a Michelle Bachelet, la distancia es a lo menos igual. Yo aquí me voy a manejar por convicciones. Le quiero decir lo siguiente. El acuerdo de vida en común que yo empujo y que he impulsado contra viento y marea es lo contrario de lo que usted diría. Porque en el mundo más de la derecha tiene detractores. Entonces yo estoy haciendo una campaña, como ustedes me conocen, de hace tantos años, como soy, con convicciones, poniendo mis ideas por delante, no dejándome amedrentar porque de repente salgan algunos de mi propio partido que puedan decir una cosa que no tiene sentido como la que acabamos de escuchar. Entonces, así como defiendo, entre paréntesis, yo estoy preparado para un debate sobre el aborto. Y efectivamente voy a defender la tesis de los que estamos por la vida en todas las circunstancias. Y voy a defender con la misma fuerza que de una vez por todas se legisle sobre el acuerdo de vida en común. Por lo tanto, esa lógica, Cristian, de verdad, en este caso no está. Fernando Villegas. ¿Cómo le va? Ahí vamos. Usted o tú has hablado mucho de convicciones y de ideas y yo estoy en esa línea de decir lo que uno cree, pero yo no soy candidato, así que a mí no me cuesta mucho. Para los políticos lo que importan más, creo yo, son no las convicciones de uno, sino que las convicciones de los electores. Y las convicciones de los electores son menos una cuestión de ideas que de emociones. Lo estamos viendo ahora en el país, reina por toda clase de razones un clima muy fuerte, muy emocional, que no tiene nada que ver con raciocinio ni con ideas. La gente común y corriente que está con Michelle Bachelet, y son muchos, no están pensando en que están mejor, que subió, que el PGB subió, que hay alguien más en su familia que trabaja, que están objetivamente mejor, como seguramente ocurre si las cifras son reales. No, eso parece no importar. Hay un clima emocional que tiene otras causas, en virtud de la cual Michelle Bachelet para muchas personas parece casi como la salvadora del país. Viene a salvarlo de un desastre que nadie sabe cuál es, pero así lo sienten. Esa es la sensación. Hay incluso personas, y no voy a ir más lejos que los trabajadores de Codelco, que son los mejores pagados de Chile. Los trabajadores de Codelco ganan entre 5 y 10 veces más que el promedio de los trabajadores chilenos, o por ahí. O más. Fuera de eso reciben bonos de porfía y de conflicto cada 1 o 2 años, en virtud de las cuales son los que están mejor motorizados en Chile probablemente. O sea, tienen un nivel de vida bastante elevado, incluso comparado con un nivel, digamos, con países desarrollados. Sin embargo, eso no les impide todos los años, o cada 2 años, salir a pedir más, hacer más demanda. No hay nadie que irracionalmente diga, bueno, estamos bien ahora, que seguimos pidiendo. Entonces, con mucha mayor razón el resto del país que no está en esa situación, pide más, exige más, están encabronados y concentran toda su esperanza de estas demandas emocionales, si usted quiere, en la persona de Michelle Bachelet, incluso olvidándose por un momento de quién está detrás de ella. Entonces la pregunta es la siguiente. Supongamos que usted gana la primaria de Goldman, o sea, pongámonos en el rol de usted candidato de la alianza. ¿Qué le va a decir a ese ciudadano promedio que está absoluta y completamente convencido que hay que sacar de barrer del mapa a la derecha? Que hay que poner a Michelle Bachelet porque hay una situación que quizás él mismo no podría definir, que es caótica, que es desastrosa y que el país tiene que ser rescatado. Y que se niega absolutamente a ver otra cosa porque esa es la emoción que lo domina. ¿Qué haces tú con eso? ¿Vas a dar la idea? ¿Vas a hacer un debate con un pizarrón? ¿Vas a poner unas ecuaciones? Eso no va a funcionar. Ya. Yo lo que creo, Fernando, que tú pusiste el dedo en la llaga de lo que es el eje de esta campaña. Yo siempre he dicho que esta campaña y que la manera de derrotar a Michelle Bachelet no es trasladarse a su cancha, que es la cancha de las emociones, de las historias personales, de esos atributos. Yo creo que la cancha es la cancha de las definiciones políticas y creo que hoy día este escenario empieza a cambiar radicalmente, y digo hoy día, a contar de la llegada de Michelle Bachelet. ¿Por qué? Porque las emociones tienden a ser más efímeras que finalmente los argumentos. Y yo creo que la puesta en escena de Michelle Bachelet fue impecable. Pero tengo la impresión que el guión no fue tan bueno. ¿Qué llamo yo el guión? Ella dice, por ejemplo, que viene a resolver los problemas de desigualdad. Se ha comentado durante toda esta semana. La desigualdad durante su gobierno aumentó. Viene a decir que va a luchar contra los abusos. Cristiano hoy día en la mañana en el diario, en La Tercera, hacía notar la situación escandalosa de la Universidad del Mar. Porque los gobiernos de la Concertación sabían desde el año 2004 a 2005 qué es lo que estaba pasando. Y no hicieron nada.
Yo tengo aquí un antecedente que hemos conversado, de que en los primeros meses del año 2010, los gobiernos de la Concertación a través de la Corfo le facilitaron la entrega de dineros en sumas cuantiosas a la Universidad del Mar. ¿Qué pasó con la Polar? Yo quiero que hablemos de la Polar. Durante el gobierno de Michelle Bachelet hubo 1000 reclamos en relación a la Polar por los reajustes, llamémoslos unilaterales, de las condiciones de las tarjetas de crédito y todo este martingala que tenían armada. ¿Qué hizo el gobierno de Michelle Bachelet? Cero. No hizo absolutamente nada. Fue el gobierno del presidente Piñera quien interpuso una acción colectiva precisamente que destapó esta situación. Otro tema financiero. Hay un juicio que viene desde el año 1992. ¿Contra quién? Contra el Banco del Estado. ¿Y por qué? Por la misma situación de la Polar y que es la misma situación de todas estas empresas que tienen el mismo problema. Cambiaron unilateralmente las condiciones de manejo de las libretas de ahorro. ¿Qué hizo Michelle Bachelet y su gobierno durante todo su gobierno? Cero. Ahora que se está alegando este juicio en la Corte Suprema, ¿no es así? Recién ahora el CERNAC se ha hecho parte. Entonces ella pone dos temas por delante. Y yo quiero poner un tercero, de la mayor importancia. La situación de Bolivia. La situación de Bolivia es particularmente compleja. Y yo creo que aquí se va a requerir una definición, no solamente de Michelle Bachelet, sino del conjunto de la Concertación. Yo ya he fijado mi posición en este mismo programa. Yo he dicho que Chile no le debe nada a Bolivia, que nosotros no tenemos que dar ningún tipo de cesión territorial, ni ya sea en forma de enclaves o en forma de corredores, y he agregado que en el interés de Chile está mantener la frontera intacta con el Perú, porque en nuestro interés nacional podemos hablar de eso. Pero resulta que hasta ahora, por ejemplo, no se sabe cuál fue o cuáles fueron las conversaciones que tuvo Michelle Bachelet y su gobierno con el gobierno boliviano durante toda su administración. Aquí hay una agenda de 7 puntos que se llama una agenda sin exclusiones. ¿Qué significa que sea sin exclusiones? Para los bolivianos significa que nosotros estábamos dispuestos a ceder soberanía. Nunca ha habido una explicación concreta de qué se negoció o qué se conversó. Y otra cosa más, cuando Bolivia promulgó la Constitución del año 2009, que es aquella conforme a la cual nos obliga a demandarnos y que señala, se autoobliga a demandarnos y que señala que la demanda y la reivindicación boliviana es no sujeta a prescripción, irrenunciable, etcétera, etcétera, etcétera. El gobierno de Michelle Bachelet contestó con una nota diplomática que nunca se dio a conocer. No obstante que los medios de comunicación entiendo que hasta recurrieron al Consejo de Transparencia. Entonces, lo que estoy diciendo, Fernando, es que este tema es un tema de definiciones. Entonces, va a haber que definirse respecto de la desigualdad, va a haber que definirse respecto de los abusos, y creo, por ejemplo, que es muy importante que nos definamos, en este caso, respecto del tema de Bolivia, en una doble dimensión. Si ella es candidata presidencial, y demás está decir que yo tengo respeto personal por ella, jamás le haría una descalificación personal. Creo que ella tiene la obligación de responder todas las preguntas, como los que somos candidatos venimos acá. Y esto que yo estoy planteando de Bolivia es de la mayor importancia. ¿Por qué? Porque al interior de la Concertación, la posición que expresa el gobierno de Chile hoy día no es unánime. Ahí tenemos la posición del Partido Comunista, que es partidario de darle una salida soberana a Bolivia, la posición de MEO, he visto posiciones de marcos del propio Partido Radical, y aquí se va a requerir una definición de Michelle Bachelet. Entonces, lo que estoy diciendo, vamos a tener una campaña política y yo estoy dispuesto a enfrentarla políticamente. Andrés, hay un miembro de su comando, Gonzalo Bustamante, que escribió en El Mostrador una columna esta semana que se llama Horst Goldborn, y habla sobre esta polémica que se generó entre el ministro de Economía, Pablo Longueira, y Horst Polman, que no quería bajar el número de días en que se pagara a los proveedores. Y Gonzalo Bustamante, insisto, que es miembro de su comando, dice algo así como: Goldborn fue parte, implementó y favoreció las políticas que con toda razón el ministro de Economía califica de indefendibles. Son desde un punto de vista ético impresentables. Es abusar de un poder sin contrapeso del más fuerte. Después dice:
En esto, la historia de vocación pública de Goldborn no se diferencia de la de Polman. Fue su gerente, por tanto, custodio de las políticas denunciadas por Longueira. Después dice, como las políticas que implementó respecto a las tarjetas de crédito, a las empresas del holding. ¿Usted comparte completamente la opinión de Gonzalo Bustamante, que escribe Horst Goldborn? Miren, lo pongo de la siguiente manera. Yo tengo muy claro que nosotros tenemos que enfrentar, y digo nosotros tenemos que enfrentar a Michelle Bachelet. Y en consecuencia mi prioridad es enfrentar a Michelle Bachelet. Por lo pronto tenemos el 30 de junio una primaria entre usted y Horst Goldborn. Y yo voy a hacer, Lawrence Goldborn. Matías, y yo podría ver y podría traer un alto de declaraciones de mi competidor que son particularmente ofensivas. Y yo he preferido dar vuelta a la... Solo preguntarle si usted parece que él es, mire, efectivamente, a su juicio... Yo le voy a contestar en general. Acaba de decir recién lo de la Polar, acaba de decir que le parece impresentable todo esto, que hay que cambiarlo. Es que yo le voy a contestar en general... ¿Usted cree que él es el gestor de toda esta política de Polman, Matías, que es lo mismo Polman que Goldborn? Matías, yo soy un zorro demasiado viejo y un perro con demasiadas cicatrices para pisar ese palito. Pero es alguien de su comando. Por eso, lo que yo le voy a decir es lo siguiente. Yo voy a ir al principio general. Estoy de acuerdo con Pablo Longueira. Estoy de acuerdo con que las empresas grandes debieran poder pagarle a las pymes en 30 días. Y yo no me voy a sumar a nada que pueda ser utilizado. Yo no seré zorro tan viejo en entender tantas heridas, pero que sé que encalla otorga. Cicatrices. Pero yo no seré zorro tan viejo, pero tampoco tan inocente como, no voy a aumentar, pero decir que encalla otorga. Pues usted podría decir no, para nada. No Matías, estoy de acuerdo porque Goldborn tiene... Estoy diciendo, no voy a aumentar una polémica que tiene que ver con lo que se produce habitualmente en las campañas. Yo no creo que sea razonable que ustedes, si viene acá, no es así, como espero que venga, no es así, Lawrence Goldborn le pregunten, por ejemplo, por cuántos diputados de la UDI emiten descalificaciones a diario respecto a mi persona. Es que no tiene que ver con descalificaciones, Andrés, es que no tiene, disculpa, no tiene que ver con descalificaciones personales. Son dos formas de derecha. Lo que quiere decir aquí Gonzalo Bustamante, miembro de su comando, es que Goldborn representa un poco a la derecha empresarial, a la derecha que significa para él los abusos, y usted la derecha de la trayectoria política. Vuelvo a decir, no me voy a salir, obviamente que representamos dos cosas distintas. Uno no puede, obviamente que yo no voy a coincidir en ciertos lenguajes que pueden resultar, vuelvo a decir, ofensivos. Y tampoco creo que sea razonable que ustedes le hagan lo mismo a él. Yo estoy haciendo un esfuerzo precisamente para preservar la unidad. Aquí tenemos una adversaria muy fuerte y muy difícil de vencer al frente. Hay dos maneras de enfrentarla. Yo ya he dicho como yo creo que debemos hacerlo. ¿No es así? En el plano político, en el plano de los argumentos. Da la impresión en todo caso de que, por lo poco que ha hablado ella, que ella cree más que va a competir con su rival que con usted, porque la única mención que ella hace en su discurso, que se puede interpretar como aludir a su adversario, es cuando ella dice que nació en el bosque, que no lo sabíamos en todos estos años, que vivió en el bosque, y es una alusión da la impresión para netearlo de Maipú. Pero más allá de eso, yo le quería preguntar lo siguiente. Usted dice que tiene que enfrentarse con Michelle Bachelet, que está enfocado en eso. El foco de ella quedó clarísimo. El foco de ella en su discurso fue: en Chile ha aumentado la desigualdad, no se hace responsable de eso y vamos a combatir la desigualdad. Más allá de los temas como Bolivia, como aborto, que pueden servir para cosas esporádicas, ¿cuál es el foco de su campaña? Pero muy simple. Hay dos visiones muy contrapuestas en las dos campañas. Michelle Bachelet, ella y la Concertación, que esto es entre paréntesis, el otro día me equivoqué porque quise decir que esconder a la Concertación era como tratar de esconder un elefante detrás de un poste eléctrico, y dije que era como esconder un elefante en una cristalería. Entonces Michelle Bachelet trata de esconder a la Concertación, que es este elefante detrás del poste, pero se le aparece la cara de Andrade, se le aparece la cara de Hugo Gutiérrez, se le aparece la cara de Girardi. Mire, aquí hay dos visiones distintas. En mi campaña yo he dicho con claridad, este gobierno ha hecho la pega y la ha hecho bien. Por lo tanto, la visión que yo tengo es que debemos continuar por este camino, mejorando todo aquello que haya que mejorar. ¿Qué dicen los dirigentes de la Concertación? Dicen exactamente lo contrario. Pero no solamente dicen eso.
Yo tengo aquí un pequeño documento, porque Michelle Bachelet ha dicho, mire, yo voy a salir a dialogar con la gente, los partidos van a estar por aquí medio escondidos. Pero si esto está previsto en el documento programático del 31 de enero, que se llama Convergencia, no sé si dice aquí, Convergencia para el Chile que queremos, donde se detalla exactamente todo este itinerario, dónde van a ser los diálogos, con qué fecha va a estar concluido el diálogo, y se detallan los contenidos. Y en ese detalle de contenidos se señalan, por ejemplo, voy a mencionar solamente 3 cosas. 1, que se requiere una nueva constitución porque la actual es ilegítima. En segundo lugar, que se requiere una modificación completa del rol del Estado en el sistema económico. Y en materia educacional se hace referencia a un documento de la propia concertación que vuelve a la propuesta de Michelle Bachelet para la modificación de la LOCE, que terminaba con la educación particular subvencionada en básica y en media. Y los dirigentes de la concertación dicen que estos contenidos van a formar parte de la plataforma. Entonces, Cristian, el asunto es muy simple. La concertación tiene la visión de que el gobierno lo ha hecho mal, yo tengo la visión de que este gobierno lo ha hecho bien. Yo no creo que se necesite una nueva constitución, no creo que haya que terminar con la educación particular subvencionada, ni creo que haya que reformar, porque, mire, si uno tuviera que poner aquí, en una frase, ¿cómo uno puede realmente generar una alteración de un sistema económico que está generando crecimiento, empleo, emprendimiento? Uno lo podría poner en una sola frase, la que ponen ellos en este documento. Un Estado que asume roles empresariales, que se involucra en empresas mixtas, es decir, justo lo que no hay que hacer. Entonces vamos a tener por delante 2 proyectos, Fernando, creo yo, aunque esté equivocado, no solamente 2 juegos de emociones. De aquí a junio y de junio a noviembre vamos a tener 2 visiones distintas de hacia dónde tenemos que avanzar. Y yo voy a defender con toda la fuerza que pueda la visión de la centro derecha, la visión de este gobierno, en definitiva de lo que ustedes me conocen desde hace tanto tiempo. Andrés, déjame ver si es que puedo resumir en una pregunta todo lo que hemos visto hasta ahora. Tú nos quieres decir que tú pretendes ganarle a Goldberg, apoyado por el partido más grande actualmente en Chile, atacando a Michelle Bachelet, o sea, o criticando políticamente a Michelle Bachelet. Esa va a ser tu estrategia es ganarle a Goldberg el 30 de junio, refiriéndote en un 80% solamente al pasado de Michelle Bachelet. Fernando, ¿por qué? Porque hasta ahora no te he escuchado hablar prácticamente de Goldberg, salvo la pregunta que te forzó Matías, pero... Y no me van a escuchar, por una razón muy simple. Es que exactamente eso, porque yo creo que lo siguiente, ¿para qué es lo que es una primaria? Una primaria es para definir quién es el mejor candidato de un sector, pero para algo. Y en este caso es para enfrentar el proyecto político de la Concertación y el Partido Comunista. Si la Concertación estuviera por los suelos y no tuviera fuerza política, bueno, quizás podrían haber otros candidatos. Entonces, lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. A Michelle Bachelet, enfrentémosla en el terreno que hemos conversado esta noche. Y yo creo tener la experiencia, la trayectoria, la convicción, la fuerza para enfrentarla en ese terreno. Por lo tanto, lo que yo estoy diciendo es eso, que la gente de la centro derecha nos mire a ambos candidatos, conoce ya nuestras distintas trayectorias, nos ha visto actuar y diga cuál de estos 2 va a defender con mayor fuerza las convicciones de la centro derecha para derrotar a Michelle Bachelet. Esa es mi estrategia. Fernando Villegas, a todo esto hay una pregunta que tenemos en nuestra página web, que es tolerancia0.cl. Es si usted está de acuerdo con la entrega de un bono a las madres adolescentes, que es la propuesta de Andrés Alamán. La puede contestar en nuestra página web, al final le daremos el resultado. Fernando Villegas. Yo creo que planteé mal la pregunta o el comentario que hice en mi solitaria intervención, porque toda la respuesta tuya, muy articulada, tiene que ver precisamente con lo que yo creo que es completamente el camino de la derrota más segura, porque no se enfrenta una emoción con argumentos, sino que se enfrenta el fuego con el fuego, la emoción con la emoción. Uno no le demuestra nada a la gente. Uno no le demuestra nada, ni siquiera estoy hablando, ni siquiera personas inteligentes, no se les demuestra nada si tienen su mente puesta en una cosa. Nada.
Hasta en la ciencia se ve eso, los tipos son porfiados. Entonces, si toda tu campaña eventual, suponiendo que le ganes a Goldborn, se va a basar en demostrar con papel y lápiz todas las cosas que tú dijiste, que son muy claras, muy precisas, yo creo que ya podemos hacer las maletas e irnos, digamos, lo que puedan hacer. Porque francamente, contra este tsunami emocional, este tsunami generacional también, 4 o 5 millones de jóvenes inscritos que andan vociferando en las calles contra el modelo y contra todo lo que se mueve, todo lo que se arrastra en este mundo. Con eso uno no lo va a convencer, tú no lo vas a convencer, a mí que me importa, yo no soy candidato, no los vas a convencer de nadie, sacando, digamos, unos mamotretos con explicaciones sobre cómo subió el PGB y que ahora estamos en los $15.000 no per cápita. eso. No, pero si eso fue todo lo que dijiste, no. fue una serie de razones en lo que tú llamas visión. Yo no sé lo que va a hacer y finalmente es asunto tuyo. Yo voy a seguir siendo el mismo pobre y triste huevón que soy, digamos, trabajando en medio. A mí no me afecta quién gane o pierda. Yo veo esto con un cierto interés de entomólogo. Pobre como que, no. mira, pobre y triste. Pobre sí. no. Sí, hombre. Y triste yo tampoco te encuentro. Y triste tampoco te encuentro. Comparado con tu fortuna personal, bueno, soy miserable. Entonces, yo veo que ese es el camino, a mí me parece, el camino que conduce al desastre para la alianza. Fernando, déjame hacerte el siguiente argumento. Fernando, un argumento rugbyístico entre nosotros dos. No es buena escuela de no, pero sí que rugby. importa. La clave de una buena estrategia es no enfrentar al adversario en el terreno que el adversario es más fuerte. Entonces, yo no me puedo disfrazar, ustedes me conocen. O sea, si yo llegara aquí un día con una, no sé, no quiero hacer nada peyorativo, pero con un gorro, no sé, de algún tipo, o con una guitarra, no soy yo, ¿se fijan? Yo soy un político, soy un tipo de convicciones. Mi primera elección la di en el año 1972. Esa, entre paréntesis, esa sí que era difícil. Yo pensé que habías dado vuelta a la página porque entiendo que eso de la guitarra es una alusión a... Para nada, porque es un estilo distinto. Yo creo, Fernando, que tú te equivocas, y puedo estar yo equivocado, por supuesto que me puedo en lo equivocar. siguiente, Incluso me puedo estar en que equivocado. tengo la impresión de que vamos a tener una elección, porque, entre paréntesis, las redes sociales son extraordinariamente inquisitivas. Tengo la impresión que los medios, o sea, yo me doy cuenta, por ejemplo, lo difícil que es hoy día, en el buen sentido de la palabra, ir a una entrevista radial. A uno le preguntan de todo. Ser candidato presidencial es muy complicado. Uno tiene que estar encima de todos los temas. Entonces, esta idea de que la elección se juega únicamente frente a un electorado que, como dice Fernando, tiene todo definido, lo tiene todo claro, lo tiene todo resuelto, no es así. Lo que pasa con las elecciones, Fernando, creo yo, es que el tiempo empieza a funcionar de dos maneras. Primero, el tiempo de la elección hace que la gente se preocupe más de la elección, valga la redundancia. Pero el tiempo hace que la gente también se empiece a preguntar una cosa distinta. Diga, a ver, momentito, ¿estoy mejor o estoy peor de lo que estaba hace 4 años atrás? Porque esa variable tú no la ves. Entonces, yo insisto, yo creo que puedo ganar esta primaria, estoy trabajando para eso, y creo que si enfrentamos políticamente a Michelle Bachelet, esta elección va a ser cabeza a cabeza. Andrés Alamán, muchísimas gracias por estar esta noche en Tolerancia Cero. Hacemos una pausa, a la vuelta estará con nosotros el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber.